Misterio 51. Bueno amigos, pues vamos a hablar con un buen amigo de la casa, un amante del folclore, de la historia, de lo que somos, de lo que fuimos y, por qué no, quizás de lo que pudiéramos llegar a ser, ¿no? Raúl Ferrero, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Misterio 51. ¿Qué tal, David? Encantado de estar aquí en tu programa y compartir contigo estos conocimientos. Pues conocimientos, esa es la palabra, porque has escrito 3 obras. Vamos a leer brevemente un poquito quién es Raúl Ferrero Martínez, de Valencia, licenciado en Derecho, titulado en Correduría de Seguros, y compaginas tu trabajo con la afición del mundo del misterio, lo que viene a ser, pues ya sabéis amigos, la ciencia, la cultura, la historia, el folclore popular, la España mágica. Es autor del libro Brujas sabias y malditas, ensayo histórico que aborda el mundo de la brujería, editado por Guante Blanco. Un saludo a Óscar Fábrega desde aquí. En abril de 2021. Y del libro Autómatas y Cabezas Parlantes, publicado por Almuzara en octubre de 2023, que se lo pediremos y nos lo mandarán. Publicas en diferentes medios de comunicación y prensa escrita especializados en la divulgación del misterio y colaboras habitualmente en el programa podcast El Candelabro. Luego, bueno, del libro que yo tengo aquí, colaboras con Ángel Vitia en este libro maravilloso, Oficios Mágicos y Ocultos. También de Almuzara, gracias Almuzara. El misterio, ¿por qué, Raúl? Porque parece que en un principio tú ibas para otra cosa. ¿Por qué el misterio? Sí, bueno, David, yo creo que no solo yo, sino que muchos de los que nos hemos metido un poco de lleno en el tema del misterio, pues al final íbamos también para otros derroteros, ¿no? Por ejemplo, Jesús Callejo, que es el que prologa la obra, pues también es licenciado en Derecho, ¿no? Y también ejerció durante varios años, ¿no? Como abogado. Carlos Canales, por ejemplo, se me vienen a la mente, ¿no? Pero al final yo creo que derivamos un poco en este tema por ese afán de buscar lo oculto, de encontrar explicaciones de alguna forma a todo aquello que nos apasiona, que nos intriga, ¿no? Y que yo creo que el ser humano al final pues busca un poco respuestas, ¿no? a aquello que no podemos alcanzar o que no tenemos esa posibilidad, ¿no? de encontrar, ¿no? El libro que tienes en tus manos, este de Oficios Mágicos y Ocultos, pues bueno, yo creo que también es una fascinación, ¿no? El poder ir en ese terreno, a bajar a la arena de alguna forma, ¿no? Como se dice, ¿no? Y poder hablar con gente que tiene, pues, octogenaria en la mayoría de los casos, ¿no? Y que lamentablemente, pues, cuando fallezcan, pues desaparecerá de alguna forma todos estos oficios. Entonces, el objetivo era rescatarlos de alguna forma, hablar de ellos. Y sobre todo hacer un trabajo de campo, ¿no? Y también basarse en la antropología, en la historia, en esa España mágica, como tú bien decías, y que tan escondida y tan remota y olvidada, pues está hoy en día, ¿no? Y entonces, pues bueno, ese es el camino que yo inicié. Empecé con el de Brujas. Ese libro para mí tiene un significado especial porque hay una inspiración muy importante a la hora de escribir ese libro. Continué con el de Oficios y bueno, el último, muy bien, como tú decías, el de Autómatas, que también, aunque parezca que no, también hay mucho misterio en esos autómatas y en esas cabezas parlantes. El misterio forma parte, yo creo que, como bien dices, del folclore y de la historia, ¿no? Yo creo que cualquiera que tenga sentido de razón, yo creo que cualquiera que cuando uno va de vacaciones y va a cualquier lugar sin darse cuenta se está metiendo de lleno en la historia de los lugares. Sobre todo, hombre, cuando vas con 20 años a las discotecas y de marchas otro rollo, pero cuando ya empiezas a viajar a lugares como Asturias, como el País Vasco, como Galicia, como el sur de España, que tiene una cantidad de casos brutales, ¿no? de misterio, vas conociendo a sus gentes y todavía te dan ganas de bucear aún más, y es algo que no tiene... Bueno, que tienes que dedicar tu tiempo a ello. Yo creo que nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Algunos antes y otros después. En el caso de los oficios mágicos y ocultos, yo he podido entrevistar un par de veces a Eugenio Monesma,
No sé si lo conocéis, amigos, yo ya he hablado de él varias veces. Es un señor, un documentalista que lleva mucho tiempo haciendo vídeos en YouTube. Me parece increíble el trabajazo que hace. O sea, es una cosa bárbara. Y ya tiene el señor unos cuantos años. Ya es bastante mayor y sigue trabajando, sigue grabando y haciendo estos documentales. Y me duele ver cómo se están terminando estas cosas por una época muy rápida, como de plástico, ¿no? Todo llega y se va muy rápido. Yo he podido leer el libro, es muy entretenido y sobre todo que aprendes cosas que te dejan loco. ¿Cómo empieza la historia con Ángel? ¿Cómo llegáis al asunto, ¿no? De, oye, vamos a hablar de esto. Pues bueno, yo creo que tomando un café, al final yo creo que ahí es donde nacen muchos proyectos, muchas ideas, ¿no? Y hablamos, en un primer momento, pues yo tenía esa idea, ¿no? De escribir sobre oficios que se derivaban muchos del primer libro que yo escribí, de la brujería. Luego, cuando hablemos de ellos, verás que muchos están relacionados con la muerte, con la brujería, con la hechicería, ¿no? Y entonces era como una especie de segunda parte, ¿no? Hablando con Ángel, pues le gustó la idea también. Y él, pues, también se dedicó a buscar alguno de estos oficios que, podríamos decir, no estuvieran tan cercanos a la brujería, que es el tema que más dominaba yo, sino otro tipo de oficios, ¿no? Y junto con él, pues bueno, nace este libro, que yo creo que hacemos un repaso. Evidentemente hay muchos que se quedan fuera, porque si no el libro pues tendría el doble de páginas, ¿no? Muchos se quedan fuera, pero yo creo que la mayoría, los más, podríamos decir, heterodoxos, los más mágicos, como puede ser todo el tema de los exorcismos, de las acabadoras, de las plañideras, de los animeros, de los oracioneros, ¿no? Todo esto pues sí que tienen cabida, ¿no? en el libro. Y como tú bien decías, es verdad, la España mágica está en cualquier sitio, ¿no? En cualquier lugar al que viajas. Yo, por ejemplo, hace poco vengo de la zona de Aragón, he estado en el monasterio de San Juan de la Peña, por ejemplo, o en la catedral de Jaca, o toda la zona de Huesca, Zaragoza. Hay cada pueblo, cada rincón que es absolutamente mágico, ¿no? Magia es la palabra, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que nos pasan y con las que convivimos a día de hoy, pues no sé por qué la medicina casi lo engloba todo en algún problema mental. Yo creo que hay mucha magia en el mundo, que nos esas energías que casi muchas veces no estamos conscientes, pero están ahí. Y bueno, si queréis podemos hablar un poquito. A mí me llama la atención, estaba viendo los fosores. Los fosores. Sí, David, yo creo que es importante antes decir, poner en boga, ¿no? Que no podemos juzgar el pasado con la mentalidad que tenemos hoy en día. Claro. Hablaremos de muchos oficios de estos que hoy en día dirán, muchos oyentes pensarán, ostras, esto cómo podía ser, ¿no? Que se llevara a cabo. Bueno, el objetivo de muchos de estos oficios era cubrir un vacío profesional al final, ¿no? En la sanación de muchas enfermedades, allí donde pues la medicina no podía llegar, evidentemente, y para eso estaban los curanderos, estaban los tornabrazos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de magia, estamos hablando de esas artes, esas creencias ocultas, de la superstición, del folclore. Yo creo que antes de meternos en lo que son los fosores, tendríamos que diferenciar lo que son oficios mágicos, por una parte, y los oficios que no son tan mágicos, ¿no? Porque hay muchos de estos oficios de los que hablamos en el libro que tenían un cierto componente social, como por ejemplo los verdugos, como por ejemplo las acabadoras, los curanderos o por ejemplo los saludadores. Es decir, tenían esa labor social, ese cubrir ese vacío profesional allí donde la medicina o donde otra serie de artes pues no podían llegar, ¿no? Yo creo que es muy importante dejar esto claro, ¿no? En cuanto al tema de los fosores, pues mira, has tocado un oficio que hoy en día todavía sigue vigente en la actualidad. El problema es que solo existen ya 6 fosores en España, 3 en Guadix, 3 en Logroño. Y fíjate que en Colombia es muy similar a un río que hay en Colombia, donde en la orilla de este río hay tumbas donde aparece una N y una M, que significa no name, como los que no tienen nombre de alguna forma, ¿no? Y ahí están enterrados pues gente que aparece, cadáveres que aparecen en el río, ya sea por ajustes de cuentas, ya sea porque sean mendigos, ¿no? Que ahí los tiran.
y los recogen de alguna forma para recordarlos, ¿no? Y esto es lo que hacen los fosores. Los fosores es recordar a los difuntos, es decir, se encargan estas 6 personas de acicarar las tumbas, de colocar flores, de rezar, de velar por estas personas difuntas de alguna forma, porque al final, David, yo creo que recordar es volver a vivir de alguna forma, ¿no? Es volver a sentir, es regresar al corazón, y cuando se pierde el recuerdo de alguien es como si nunca hubiera existido, ¿no? Nunca lo hubiéramos tenido presente. Entonces, estos fosores se encargan de ello. Fíjate que el origen viene de la palabra fodere en el siglo IV, que significaba cavar. Es decir, estaban organizados y tenían la condición de funcionarios, y a partir del siglo IV empiezan además a ser recaudadores de impuestos, ya que la Iglesia, recordemos, deja de empezar a sufragar en los entierros, ¿no? Entonces vestían con una túnica corta, de color oscuro, la cabeza rapada, un calzado alto, tipo un calzado romano. Iban con sus azadas y con sus lámparas en la mano, que la colgaban pues en algún clavo que había en la pared mientras realizaban su trabajo, mientras llevaban a cabo esta actividad de cavar, ¿no? De cavar las tumbas, ¿no? Como te decía, actualmente solo quedan 6 fosores, y en 1953 se creó la congregación de los hermanos fosores por Fray María del Jesús Crucificado, y para ellos hay 3 días donde hay que acudir al cementerio, ¿no? El 1 de noviembre, el domingo de resurrección, y luego es muy curioso, el día del aniversario de la muerte de esa persona en la tierra, que para ellos es el día del nacimiento de ese fallecido en el cielo, ¿no? Yo creo que los fosores es uno de los oficios que hoy en día aún están vigentes, pero que lamentablemente pues cuando fallezcan estas 6 personas pues volverá o caerá en el olvido como muchos otros, y yo creo que la actividad que tienen es la del buen morir, es decir, el acompañamiento a esos difuntos que no tienen a nadie en la vida, ¿no? Bueno, según hablabas, ¿no?, de esa extinción, me estaba acordando yo de los conflictos bélicos, ¿no?, donde desgraciadamente muere muchísima gente y lo hace sin nombre también, porque claro, fijaos, ¿no?, lo que está pasando en buena parte del mundo, ¿no? La memoria es importante y, como tú muy bien dices, este tipo de oficios mágicos, ¿no?, se encargaban de cubrir un hueco que quizás nadie quiere cubrir. La brujería, la magia, está de la mano, ¿no?, en la historia del folclore de este país y de casi todos, ¿no? De todos, vamos a decirlo así, hasta de los de nueva generación, pero en este país se ha tratado la brujería con una violencia inusitada, sobre todo por desconocimiento. El mundo de la brujería lo hemos podido hablar con muchísima gente, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado la atención el miedo que se tiene a lo desconocido por ignorancia y por falta de querer conocer. Y en esto la brujería está mucho de la mano, ¿no? Y quizás parte de estos oficios vienen a cubrir esos huecos, ¿puede ser? Totalmente, totalmente. Fíjate que cuando hablamos de brujas, y ahí has comentado mi libro, ¿no?, de Brujas Sabias y Malditas, es un ensayo histórico sobre la brujería, pero desde el punto de vista de mujeres sabias, es decir, de mujeres que tenían unos amplios conocimientos de la naturaleza, que conocían de hierbas, que conocían de plantas, de botánica, y la utilizaban para cubrir ese vacío del que hablamos, es decir, el vacío donde la medicina, por ejemplo, no podía llegar, o bien porque eran zonas rurales, principalmente, y en esas zonas rurales el médico o bien no acudía, o bien la gente, por temas económicos, no podía cubrirse un médico. Entonces tenían que recurrir a estas mujeres de alguna forma, ¿no? Por tanto, esto hizo que la medicina se les pusiera en contra, evidentemente, ¿no? Vieron a una competencia atroz, ¿no?, en estas hechiceras, como también lo vio la propia Iglesia. Es decir, fíjate que en el siglo, estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, cuando estas mujeres la única finalidad que tenían era dar a luz a los hijos y criarlos, ¿no? Entonces, cuando ellas demandan de alguna forma una cierta libertad, y por qué no también libertad sexual, de ahí esos aquelarres que hacían, levantar un poco la cabeza, asomarse un poco, ¿no?, a la sociedad,
pues la Iglesia evidentemente hizo que tampoco esto fuera posible, ¿no? Por tanto, yo creo que hubo mucha misoginia, mucha hipocresía por parte de la Iglesia en la persecución de las brujas, ¿no? Evidentemente, muchos de esos oficios que ellas iniciaron de alguna forma, porque yo creo que el más paradigmático de todos, ¿no?, es el de la curandería, ¿no?, los curanderos que ellas llevaban a cabo, pues muchos se derivaron de ella, evidentemente, ¿no? Tendremos pues el tema de las plañideras. Yo creo que el más singular es el de las acabadoras, ¿no? Cuando vemos a esa mujer con ese mazo en la mano que se encargaba de llevar a cabo ese homicidio de caridad, ese homicidio voluntario, de alguna forma, esa eutanasia consentida por parte de la familia, ¿no? Pero sí, pero es que si nos remontamos a otras civilizaciones, a civilizaciones muchísimas más antiguas, como la mesopotámica o la sumeria o la griega incluso, vemos que se solapa es la magia, la religión y la propia medicina en estos oficios, ¿no? Es decir, fíjate que en Grecia se consultaba al hechicero para todo. Es decir, ya fuera para ganar una batalla, un juicio o para sanar una enfermedad, ¿no? Tenemos la figura del iatromanteis, ¿no? Que manteis significa divino. Fíjate que era una especie de curandero. Era como un herbolario, era un adivino, ¿no? Y en aquellas enfermedades en que en la medicina en Grecia pues no podía dar respuesta, pues acudía a este iatromanteis, ¿no? Y ya lo nombra, o se dice que Pitágoras y Empédocles eran este tipo de iatromanteis, ¿no? Incluso se empleaba la técnica en Grecia, fíjate, del hierologoi, o lo que se conoce también como palabras sagradas, ¿no? Que se traducían como en salmos o curación por la palabra. Hay un libro muy bueno de Laín Entralgo, que es la curación mediante la palabra, donde hace referencia a este tipo de técnica, ¿no? Es decir, eran plegarias en las cuales se hacía una invocación a la divinidad, se le explicaba cuál era el motivo de esa plegaria y una súplica de oración, ¿no? Y es muy curioso porque fíjate que quienes hacían estos ensalmos en Grecia se denominaban catartai, que si hoy en día fíjate que la raíz es la catarsis, ¿no? Es decir, esa situación de bienestar de alguna forma, ¿no? Por eso te digo que en todas las civilizaciones vamos a encontrar referencias a estos oficios y en muchos casos mezclados con la magia, con el exorcismo, con libaciones, con los espíritus, ¿no? Pues, por ejemplo, también en Roma, ¿no? Con los augures, ¿no? Los saliares también, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay que reconocer que depende en qué momento, contexto de historia, ¿no? Y lugar y origen, pues va a ser muy político o muy mágico, ¿no? Pero sí que es cierto que al final todo esto depende de la raíz del ser humano, ¿no? Como tal. Tenemos primeros pasos de la magia, la brujería y su relación con el origen de oficios tempestarios, los animeros y oracioneros, curanderos, saludadores, bueno, y un sinfín, los fosores, como hemos dicho, plañideras, sepultureros. Pero me llama la atención que empieza más o menos el segundo capítulo ya sobre la brujería y su relación con el origen, y el último es hechicería. Exacto, sí. A ver, es que hay que tener en cuenta también que muchas veces confundimos brujería y hechicería. Son dos conceptos distintos. Fíjate que en la zona donde yo vivo, en Valencia, toda la mitad sur, como afirmaba el profesor Gustav Henningsen y después Joseph Pérez en su Historia de la brujería en España, hay dos mitades. Tenemos la mitad sur, en España, donde predominó la hechicería, donde se entiende que no habían pactos con el diablo, donde no habían aquelarres, sino que era más superstición, era más herejía, era más todo el tema de persecución de los moriscos. Y luego tenemos la mitad norte, ¿no? Es decir, todo el País Vasco, Logroño, Zugarramurdi, por supuesto, ¿no? Toda la zona de Cataluña, donde ahí sí que predominó la brujería, Galicia, donde ahí sí que predominó la brujería, donde sí que se hablaba de pactos con el diablo, donde se hablaba había una sumisión, una pleitesía al maligno, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante diferenciar esto. Cuando hablamos de hechicería estamos englobando es un cajón desastre, estamos metiendo a las curanderas, a las magas, a las chamanas, a las echadoras de cartas, a las adivinadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de brujería estamos hablando de bruja satánica, de pactos con el diablo, ¿no? Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por tanto, la hechicería, no quiere decir esto que la hechicería no se pueda utilizar para mal, evidentemente que sí. Cuando hablamos de la hechicería estamos hablando de utilizar la magia
para provocar unos efectos de alguna forma sobrenaturales, ¿no? En personas o en cosas, ¿no? Pero fíjate que la mayoría de las hechiceras no tenían esa finalidad de causar daño, ¿vale? Es decirlo, pues bueno, la mayoría era pues temas de faldas, temas de amarres, conjuros de ese tipo, ¿no? El tema de la brujería era otro tipo de hechizos, ¿no? Y dentro de la hechicería, pues tenemos las desahojadoras, ¿no? Y yo creo que este oficio es fabuloso porque fíjate que a todas aquellas personas que podemos decir, se les hacía mal de ojo de alguna forma, pues estaban estas desahojadoras, ¿no? El mal de ojo, como bien sabes, David, es pues, aquel influjo maléfico, ¿no? De alguna forma, que según se cree, desde el punto de vista también supersticioso, pues que una persona puede ejercer sobre otra, ¿no? Mirándola de cierta manera y particularmente, sobre todo, en las personas más vulnerables, como podrían ser los niños, los ancianos, ¿no? Pues bueno, fíjate que hubo una hojadora muy, muy famosa en Málaga, que era Ana Muñoz, apodada La Rata, que fue ejecutada por la Inquisición en 1756. Pues bien, para deshacer estos males de ojo existían estas desahojadoras. Como también existían las desligadoras, que se encargaban de deshacer el maleficio que impedía llevar a cabo el acto sexual y la consumación del matrimonio mediante pues este anudamiento mágico de los genitales masculinos, ¿eh? Fíjate, y hubo una desligadora muy importante, muy famosa en Toledo, que se llamaba Leonor de Barzana, ¿no? Por eso todo el tema de la hechicería, bueno, y te podría contar Ana María García la Lobera, por ejemplo, que se servía de lobos para llevar a cabo sus hechizos de alguna forma, ¿no? Etcétera. O aquí, por ejemplo, Esperanza Badía, que también fue una hechicera muy conocida aquí en Valencia, que vivía en la calle de las Brujas, hoy en día la calle del Almudín, y que se encargaba también de llevar a cabo todo este tipo de amarres, ¿no? Pero, ya te digo, el tema de la hechicería iría por un lado, estaríamos hablando de la bruja folclórica, la bruja buena, la bruja de los cuentos, la que está muy relacionada con ese folclore infantil, y por otra parte la brujería o la bruja satánica. Yo es que cuando era pequeño me llevaban a Talavera de la Reina. Yo recuerdo, ¿no? Eso del mal de ojo. Siempre llegaba alguna, ¿no? Y te decía algo, o te hablaba alguna señora por la calle y llegaba tu abuela, me acuerdo yo, y me decía, o le decía más bien a mi madre, mira a ver que creo que a tu hijo le han echado un mal de ojo, ¿no? Porque se llevara mal con esa señora o porque tenían sus cosas y te hacían lo del vasito de agua con el cabello, el aceite, todas estas cosas, ¿no? Yo eso lo he vivido. Uh-huh. Y la verdad es que lo recuerdo con mucho... Bueno, ahora lo recuerdas con cariño, ¿no? Cuando eres pequeño, ¿qué será esto, no? Fíjate, David, que cuando nacían los niños, y hoy en día aún se sigue esa tradición, muchas veces se les pone en la cuna o en el carro, uh-huh, pues ese lacito rojo, ¿no? O ese herces que dentro de esa bolsita pues se ponía algún tipo de rezo cristiano de alguna forma para evitar que se llevara a cabo ese mal de ojo, ¿no? O incluso antiguamente pues debajo de la almohada se ponía una cabeza de ajo también para evitar el mal de ojo, ¿no? O los escapularios tan conocidos, ¿no? Que te preparaban en las iglesias y que tu madre, pues yo me acuerdo de siendo pequeño, ¿no? Tenerlo colgado en la cuna, uh-huh, me lo decía mi madre y bueno, podríamos decir, esa historia viva, o sea, sigue aún en día hoy existiendo de alguna forma, sigue presente, ¿no? Y yo, es verdad que a veces cuando veo esa pulsera roja, ¿no? Que muchas veces nos ponemos, la de los 7 nudos y tal, quiero decirte, esto que vemos tan lejano, ¿no? Siglo XIV, siglo XV, hoy en día aún pervive, hoy en día aún existe en la sociedad. Bueno, la gente no lo sabe habitualmente porque va de fiesta, pero el toro embolado y todo esto, bueno, pues nos viene, ¿no? De aquellos castigos de la Inquisición, ¿no? Por haber faltado a alguien o haber cometido algún delito, entre comillas, ¿no? Contra Dios. Y de hecho, David, leía el otro día que España es uno de los países más supersticiosos en Europa junto a Portugal. Quiero decirte que creo que hablaba del 60 o el 70% de la población es supersticiosa. Es decir, mucha gente aún no pasa por debajo de una escalera, o la intenta evitar, o el día 13,
etcétera, etcétera. Es decir, Sí, pero casi más por herencia, ¿no? Quizás que por conocimiento. Pues sí, seguramente. Hay que tener en cuenta que el tema de la superstición, a ver, es cierto, ¿no? Quizá hoy en día menos, pero en épocas anteriores mucha gente por ignorancia, es verdad, por analfabetismo, pues es verdad que recurría a este tipo de actos, a este tipo de conjuros, a este tipo de hechizos, ¿no? Que llevan a cabo estas mujeres y se servían de ello. Hoy en día siguen existiendo, igual que existió la bruja satánica, hoy en día existe y seguirá existiendo, y las brujas que quieren hacer el daño pues seguirán existiendo también, y muchas de ellas lamentablemente sirviéndose o valiéndose también de ese analfabetismo, o incluso yo creo que en algunos casos la desesperación también de la gente, ¿no? Mira, me acabas de recordar una situación que viví yo en la Asturias profunda, porque a mí me gusta perderme mucho, ¿no? Cuando vas por allí con el coche, por esas medio aldeas chiquititas que hay por ahí, o sea, a 1500 metros, 1300 metros, y recuerdo un señor muy mayor, que se nos quedó mirando fijamente y empezó a murmurar. Y yo recuerdo, me impactó solamente verle la cara de seriedad, de esa mirada fija, esos ojos oscuros, y murmurar. Y te juro que me quedé un poquito como, ¿sabes? Como dicen, recordando un poco todas estas cosas, ¿no? Que igual el hombre estaba a sus cosas, pero me dio una sensación como de yuyu. Sí. Que dices, vámonos, ¿no? Que al final no van a echar un mal de ojo aquí, una maldición, o iros turistas a vuestra casa, ¿no? Sí, no, incluso a veces el mal de ojo no es intencionado, ¿eh? No es necesario que te miren mal de alguna forma. A veces el mal de ojo simplemente se puede provocar sin ningún tipo de intención. Es decir, esta mujer que a veces para el carrito del bebé y dice, ¡ay, qué niño tan bonito, tal no sé qué! Sí. Igual sin querer, esa propia envidia está saliendo por sus ojos y le está causando ese mal de ojo al niño. Es decir, pero no hay ninguna intención ni ninguna maldad en ello, ¿no? De esto te podría hablar mucho Begoña Beneyto, ¿no? Que tiene un libro sobre mal de ojo que es buenísimo. Es que eso sí lo he oído también en el pueblo, no pasaba mucho. Cada vez que alguien paraba a un niño, sobre todo un infante, cuidado, sí, ¿no? Salía la abuela de turno, coge al niño, llévatelo. Bueno, las energías, ¿no? El karma y todas estas cuestiones que tienen interpretaciones culturales en todo el mundo. Bueno, hablábamos de esa herencia, ¿no? Que va por el tiempo, ¿no? Pues haciendo, yo creo que sí que es algo que viaja en el tiempo y los nombres me llaman mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, los mamadores o mamones. Sí, claro. Hoy en día cuando, por ejemplo, a alguien le decimos que es un mamón, ¿no? Es decir, es como algo despectivo, ¿no? Pero lo que la gente no sabe es que esto fue un oficio que realmente existió en España. Y fue muy típico solo de la península. Fíjate que era ejercido por hombres o por mujeres, era de forma indiferente, aunque mayoritariamente por hombres, ¿no? De avanzada edad, desdentados, y esto tiene su significado, como ahora veremos, y a modo de antiséptico se tomaban, antes de ejercer, tomaban una copa de coñac o de whisky, hacían como unas gárgaras de alguna forma, para desinfectar la boca, ¿no? O para antes de succionar el pezón de la mama, ¿no? De la embarazada, de la parturienta, con la finalidad de sacar la leche. Fíjate qué oficio tan brutal, ¿no? Ten en cuenta que en aquellas épocas de las que estamos hablando, pues perder al hijo suponía que había que extraer de alguna forma la leche a la madre, ¿no? O bien porque se producía también una obstrucción de los conductos lactíferos, ¿no? Entonces había también que llevar a cabo este ejercicio, ¿no? De succión. O porque tenía una infección mamaria, la mastitis, ¿no? Entonces también, o por exceso de leche. Es decir, habían diferentes causas por las cuales los mamones tenían que llevar a cabo este oficio. Hay que tener en cuenta que normalmente se bebían esa leche que succionaban, porque era una época de hambruna y evidentemente la leche tenía un alto componente energético y nutritivo que no podían dejar escapar, ¿no? Aunque, bueno, en casos de mastitis y de infecciones, pues lo que hacían era escupirla de alguna forma. Esto es, perdóname la expresión, pero es acojonante, ¿no? El escuchar o el ver que existía este oficio, porque hasta los años 30, fíjate David, años 30 en Cataluña, se anunciaban de alguna forma por las calles
y se decía Schucklen Pitch y Sjogen Carretours, que en castellano significa se chupan pechos y se alquilan carritos de bebé. O sea, tremendo, ¿no? Incluso, pues esto, en guerra civil, posguerra, prácticamente en Gijona, que es un pueblo de aquí de la provincia de Alicante, había un mamador, había un mamón que se llevaba a cabo este oficio y que tenía el sobrenombre del Cucala, ¿no? Por tanto, yo creo que un oficio tremendo, un oficio apabullante de alguna forma desde el punto de vista de la antropología y de la historia del folclore popular, ¿no? Y el hecho de que fueran desdentados, pues evidentemente era para no causar también ese dolor, ¿no? Era tremendo, y además con el beneplácito, fíjate, claro, porque muchas veces era ejercido por gente ajena a la familia, uh-huh, o por hombres ajenos a la familia. Entonces, con el beneplácito del propio marido de esa persona o de esa mujer a la cual le iban a extraer la leche, ¿no? Bueno, ellos tenían claro el concepto por el que lo hacían, ¿no? Pero Uh-huh. Cuando hablabas ahora me estaba acordando un poco de la sociedad que estamos viviendo hoy día, que no se puede hablar de casi nada, ¿no? Uh-huh. Vivimos en la era de los ofendidos, ¿no? Y todas estas cosas, o estas cosas que se escribían y se contaban hoy día, pues casi que no entran en la mente de casi nadie. Claro, por eso es lo que comentaba al principio, que no podemos verlo, no podemos juzgar el pasado con la mentalidad, con el presentismo de hoy en día. Es decir, hoy no podemos entender esto. Pero en aquel momento tenían una labor social fundamental. Es decir, muchísimas madres o muchísimas... Claro, no estaba el sacaleches de hoy en día automático. Entonces, claro, algo había que hacer, ¿no? Y esto podía provocar, en caso de una infección mamaria o ese exceso de leche, pues podía causarle una grave enfermedad a esa mujer, ¿no? Y llevaban a cabo este tipo de actividades. Si lo vemos desde el punto de vista de hoy en día, nos parece una barbaridad. Pero debemos de situarnos en la cultura de entonces. Claro, y es que este tipo de cosas... yo que tengo 2 hijos, uno de 20 y otro de 15, yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Qué se enseña hoy en día? ¿Cómo estará la educación? Que tú les cuentas cosas de estas y no se lo creen. Claro, ese es el problema. No lo conciben. Y esa es la finalidad del libro. Igual que cuando escribí el de brujería, lo que se pretende con esto es dejar un legado ancestral de una serie de conocimientos, de una serie de sabiduría que es necesario, que es fundamental que nuestros descendientes lo conozcan. Es la esencia propia de nuestro pueblo. Es decir, la frase tan maína esta de si quien no conoce la historia está condenado a repetirla, es que es cierto. Es decir, tenemos que conocer de dónde venimos, qué somos, cuáles eran estas personas que llevan a cabo todo este tipo de oficios y que al final, como te decía, es la última voz popular. Son historias de libertad de alguna forma. Hay que hacer un trabajo de recordatorio de todos estos amigos y también enemigos que lo sabían, evidentemente, de estos oficios mágicos. Oficios, David, que hablan de un mundo muerto. Ojo, de mundos olvidados ya, donde solo se guardan, podríamos decir, en la memoria de los últimos ancianos, de los últimos pueblos de la España, de esta España más oculta, ¿no? Pero que contaban la vida, contaban la muerte y contaban también la magia, ¿no? Entonces yo creo que este libro pues es un homenaje, ¿no? A todos estas personas porque al final somos hijos de aquellas historias, todos y cada uno de nosotros, y no podemos borrar de la mente de un plumazo todo lo que estas personas hacían. Es decir, habían algunos que eran amigos de Dios, evidentemente, otros eran amigos del diablo, podríamos hablar de las acabadoras o de los oracioneros, o incluso habían amigos que eran pues amigos de los dos mundos, tanto del oscuro como de la luz, ¿no? Y yo creo que es necesario recordarlos. Sí, yo creo que muchas veces cuando hablamos de la época tan oscura del medievo español es por la falta precisamente de cultura, ¿no? De la época, ¿no? Que daba origen a que te creyeras casi cualquier cosa que te contaba el que se supone que sabía, ¿no? El orador de turno. Antes de... Bueno, nos quedan 10 o 12 minutillos y me gustaría terminar con los iluminados contra los demonios antes de hablar un poquito de autómatas. Iluminados contra los demonios. Esto del demonio a la gente le llama mucho la atención, ¿no? Y es que el cine ha hecho muchísimo daño. Porque claro, todo esto tiene un contexto histórico y una esencia que no es tampoco tal cual, ¿no? Claro. Cuando hablamos de iluminados no estamos hablando de
de exorcismos desde el punto de vista religioso. Yo creo que esto es importante dejarlo claro también, ¿no? Porque cuando hablamos del exorcismo y bajo el amparo de la Iglesia, pues evidentemente no es perseguible, ¿no? No es supersticioso, es decir, se está haciendo la voluntad de Dios, de alguna forma, la expulsión de ese demonio. Cuando hablamos de iluminados son aquellos que se creen, por gracia divina, que tienen un don para poder extraer ese diablo de alguna forma mediante todo tipo de artilugios, mecanismos y herramientas bárbaras, auténticas barbaridades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de los iluminados el caso de Almansa, ¿no? Tan conocido, ¿no? Aquella mujer que pensaba, ¿no?, que su hija estaba endemoniada de alguna forma y, bueno, hizo... Bueno, sí. Es muy desagradable, ¿no? Le sacó los intestinos y le destrozó por dentro, ¿no? Una sangría. Claro, entonces cuando hablamos de estos iluminados estamos haciendo referencia a toda esa gente, a todas esas barbaries que se han llegado a hacer creyendo que o se autonombran de alguna forma, pues que por mandato divino, como te decía, o incluso porque tiene de alguna forma esa gracia. Incluso comentamos en el libro un caso, ¿no?, que le había dado la gracia el propio Primo de Rivera y no. Bueno, en fin, a eso es lo que se refiere, ¿no?, cuando hablamos de iluminados. Entonces yo creo que esa diferenciación es muy importante con el tema de los exorcismos. Que de ahí viene lo de iluminados, al fin y al cabo, a día de hoy. Bueno, amigos, yo creo que esto es para... yo os recomiendo que le echéis un vistazo. Es un libro de muy fácil lectura. Creo que son apenas 220 páginas. Sí. O sea, en un ratito de café te metes en él y para la merienda te lo has terminado. Es magnífico y vais a aprender cosas o sea, vais a dar sentido quizás a cosas o a expresiones que habéis oído durante toda vuestra vida que vienen de como estamos hablando, pues de nuestros orígenes, ¿no?, más cercanos. Estos minutillos que nos quedan, voy a ver si hablo con Almuzara para que me mande el de autómatas, pero es un tema que a mí me ha interesado siempre, me ha parecido algo increíble, ¿no? Los grandes mecanismos. Tremendo. Sí, o sea, creo que alguien en una época... Bueno, lo que pasa es que solemos alucinar mucho cuando encontramos cosas antiguas que creemos que no eran capaces de hacer o desarrollar en determinado momento. Y yo creo que de ahí viene ese asombro, ¿no? Pero hablamos de computación realmente, sí, ¿no? Sí. Es una locura. Sí, David, a ver, al final yo creo que el origen de los autómatas lo tenemos siempre en el afán que ha tenido el ser humano en crear vida, ¿no? De la nada. Es decir, el hecho de jugar a ser dioses, ¿no? Hoy en día aún lo seguimos haciendo. Sí. Querer imitar a los dioses. No solo en la creación de vida artificial, que es el tema de los autómatas y las cabezas parlantes, sino incluso en la creación de vida orgánica. Enrique de Villena, Arnau de Vilanova, intentaron llevar a cabo la creación de homúnculos, ¿no? Sino también en la intención del ser humano de ser inmortales, ¿no? De alguna forma hoy en día en los laboratorios, desde el punto de vista genético, se intenta alargar la vida lo máximo posible, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida, ese ansia de creación de vida. Y al principio los autómatas tenían funciones litúrgicas o religiosas, es decir, lo que se pretendía era asombrar a los fieles en las ceremonias que se llevan a cabo. Si nos vamos a Egipto, por ejemplo, y más ni menos tenemos los colosos de Menón, es decir, año 1500 a.C., ni más ni menos, Madre ¿no? mía. Es decir, ahí estamos hablando cuando Amenhotep III manda construir 2 enormes colosos con el fin de amenazar, de atemorizar a todo aquel que osara despertarlo de su sueño eterno, ¿no?, en su templo mortuorio en Luxor, ¿no? Y esos colosos eran estatuas de más de 40 metros que, fíjate, en el interior tenía como una especie de tuberías, ¿no?, de agua, que con el amanecer, con el calor del desierto, se producía una reverberación y ese vapor ascendía hacia los ojos y hacia la boca y de ahí por ahí salía ese ruido, ¿no? Fíjate esos fieles que estuvieran allí, cómo se quedarían ante esos colosos que parecía que hablaran de alguna forma o que asustaban, ¿no?, que atemorizaban. Eso podemos decir que fueron los primeros autómatas en el sentido estricto, ¿no? Evidentemente, luego tenemos en Grecia está Tesibio, Filón de Bizancio o Herón de Alejandría. Como un simple apunte, Herón de Alejandría
llevó a cabo la creación, estamos hablando de ni más ni menos pues, siglo IV antes de Cristo, lleva a cabo la creación de la primera máquina expendedora. Esto es tremendo, es decir, tirabas una moneda y salía una botellita con agua bendita para que los fieles hicieran abluciones de alguna forma y pudieran entrar en el templo libres de todo pecado. Es decir, estamos hablando del siglo IV, las máquinas expendedoras que vemos hoy en día, que se saca tu bebida, pues Herón de Alejandría ya lo inventó. Incluso en el mundo árabe se llevó a cabo también la creación y también en el caso de Filón de Bizancio, por ejemplo, los surtidores de agua, es decir, esa fuentecita que tú apretas el botón en muchos hospitales y sale el chorrito de agua, pues ya los árabes y los griegos llevaron a cabo la creación de estos automatismos. Como aquellos mecanismos de vapor, ¿no? Que se utilizaron para esas primeras puertas y estas cosas. Claro. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Alejandría, dos estatuas, Venus y Marte, que se abrazaban de alguna forma porque iban por encima de rieles. Una estaba hecha de hierro, la otra estaba hecha de magnetita, y entonces se atraían. Entonces, claro, los fieles ante eso, pues quedaban totalmente alucinados, ¿no? Y creían de alguna forma que eran los dioses los que llevaban a cabo esos movimientos, ¿no? O por ejemplo, como tú bien dices, el tema de Herón de Alejandría, vuelvo a referirme a él, llevó a cabo la creación de mecanismos de apertura de los templos, de las puertas de los templos, o incluso que el fuego en un altar se encendiera de alguna forma automáticamente sin que nadie lo viera, porque todos estos mecanismos estaban escondidos. Y nuestros oyentes pensarán, ¿pero esto ha quedado algo? Pues sí, hay una obra de Herón de Alejandría que se llama Neumática, que ha llegado hasta nuestros días. Cierto. Y donde se habla de más de 100 mecanismos y cómo los hacía, qué herramientas utilizaba y cómo se llevan a cabo. Es decir, es espectacular el mundo de los autómatas. De hecho... Bueno, dime. No, y te estoy haciendo un resumen muy Sí, rápido. hay que dejarlo para otro día. Claro, pero ya si nos metiéramos en el siglo XVIII, que es la época, el auge de los autómatas, bueno, ahí es que eso es una locura, eso es muy bestia. Yo por eso vuelvo a la época oscura medieval. Fijaos, yo hay una cosa que digo siempre y que muchos se ríen porque yo creo que quizás no entienden por dónde voy. Si no hubiera existido tanta oscuridad cultural y tanto terror en todos esos siglos, quizás ya nos habríamos destruido como sociedad. O sea, habríamos avanzado tanto porque hay de este tipo de mecanismos, tú que estarás más puesto que yo, evidentemente, que no se han encontrado, no se han sabido de ellos o se han reinventado. O sea, había un señor que dice, yo he inventado esto, pero resulta que ya se había inventado como 1000 años antes, ¿no? Y claro, hay un salto tan grande cultural y de avance y de evolución como sociedad que yo no sé en qué punto podríamos estar ahora, ¿no? Ya quizás habríamos ido a Marte o vete tú a saber, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que Occidente siempre nos hemos mirado al ombligo nosotros, ¿no? Uh-huh. No hemos mirado a otras civilizaciones como, por ejemplo, Oriente, ¿no? Los chinos nos han adelantado en todos. Es decir, cuando nosotros aquí, Gutenberg inventa la imprenta en el siglo XV, pues los chinos 4 siglos antes ya habían inventado la imprenta, o el papel, o la pólvora. Es decir, muchísimos inventos ya habían sido creados por los chinos. Y no te digo nada de la civilización maya. La civilización maya en el siglo X llevaron a cabo la creación del número 0. Es decir, que tanta importancia tuvo para la matemática siglos después, ¿no? O pues, y el mundo árabe también. En fin, muchas civilizaciones en Oriente que llevaron a cabo una creación tremenda y que aquí en Europa pues llegaron muchísimos siglos más tarde, ¿no? Siempre se ha dicho que la Edad Media ha sido una época oscura, pero bueno, pues evidentemente con las cruzadas, las epidemias, la peste, la brujería, la pobreza, la hambruna. Perdóname que te corte un segundo, pero creo que fuimos muy ignorantes y muy bestias y muy torpes a la hora de querer borrar toda esa riqueza que nos dejaron cuando estuvieron 8 siglos prácticamente invadidos. Música, oratoria, medicina, cultura, construcción, todo lo que trajeron aquí no existía prácticamente, o no teníamos ni la mitad del alcance de pues yo qué sé, por ejemplo, la medicina estaba súper avanzada, la música, las mejores academias las tenían ellos y nos las trajeron aquí.
Entonces, claro, yo creo que en ese afán, ¿no?, de acabar con todo eso, pues yo creo que acabamos con casi todo, ¿no? Claro, bueno, la medicina, los judíos, los moriscos, es decir, estaban avanzadísimos en eso. Pero fíjate que en el Renacimiento hay un autor que es Giorgio Vasari que dice que la Edad Media no aportó nada, que prácticamente fue un retroceso cultural, un paréntesis innecesario, y bueno, estaba muy equivocado, ¿no? De hecho, el Renacimiento es el renacer a la nueva vida, de alguna forma, ¿no? Pero la Edad Media aportó muchísimo y hubo muchísima gente con una grandísima sabiduría y que llevó a cabo una serie de creaciones tremendas en el tema de los autómatas y en el tema de las cabezas parlantes. El Papa Silvestre II, por ejemplo, llevó a cabo la invención del astrolabio, del reloj de péndulo, del taquígrafo, del monocordio. En fin, Alberto Magno llevó a cabo también la creación de un androide, de alguna forma, un ser artificial de hierro. Estamos hablando del siglo XIII, ni más ni menos, ¿eh? Es decir, un ser artificial que le servía de mayordomo, que podía andar, que podía abrir la puerta, que podía saludar a los visitantes y que llevaba a cabo incluso tareas caseras, ¿no? Fíjate cómo estaría creado este androide. Estamos hablando en 1270. Claro, muchos de ellos fueron acusados de herejía y de brujería, claro, y de pactos con el diablo, porque evidentemente uno de los discípulos de Alberto Magno, que era Santo Tomás de Aquino, cuando vio aquello, pues lo destruyó a golpes de martillo, ¿no? Porque consideraba que el diablo había intervenido de alguna forma en la creación de este androide, de alguna forma, ¿no? Es fascinante el mundo de los autómatas, ¿no? Y luego, pues bueno, tenemos el Baphomet, tenemos al Yassari, tenemos, bueno, podríamos hablar muchísimo del mundo de los autómatas. Lo vamos a dejar para cuando me llegue el libro, yo lo pueda leer, devorar y enseñar a mis amigos y queridos seguidores, oyentes y demás. Me estaba acordando ahora que hablabas, ¿no?, de ese salto. Me estaba acordando de la película de los visitantes, cuando ven la televisión y le dice el pequeñito al conde, dice, mi señor, la caja de trovadores. Claro, ¿no? ¿Cómo sería si nosotros, o sea, puedes poner un ejemplo o eres capaz de poner un ejemplo de lo que sería, ¿no?, ese Santo Tomás de Aquino viendo aquello, ahora nosotros viendo algo muy, muy avanzado? Pues no sé, quizá... Un saludo desde Marte, por ejemplo, ya, o viviendas en Marte, por ejemplo. Por ejemplo, sí, sería así. Yo creo que al final los autómatas es esa capacidad de asombro, ¿no? Al final es lo que les hacía especial, ¿no? Pero claro, es cierto, Santo Tomás de Aquino no podía concebir eso. Es decir, fueron gente que se adelantó a su época. Fíjate, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci hizo una serie de creaciones que muchos de las creaciones de Leonardo da Vinci no fueron terminadas o no pudo terminarlas porque no tenía los mecanismos ni los materiales que él necesitaba para terminarlos. O sea, se adelantó a la época. Pues bien, como tú bien dices, pues yo creo que la capacidad de asombro que tendríamos nosotros viendo, pues no sé, un ser inteligente extraterrestre, por ejemplo, ¿no? Es decir, cara a cara, real. Es decir, como si ahora bajaras al supermercado y te lo encontraras, ¿no? Es decir, ¿cómo te quedarías, no? Pues así se quedaría Santo Tomás de Aquino cuando vio aquel mecanismo andando por el monasterio donde estaba Alberto Magno, ¿no? Una locura. Yo estas cosas, por eso yo es que no entiendo que hoy día, cuando le cuento estas cosas a los chicos, se sorprenden, no les veo engancharse, ¿no? Y me parece muy triste que no se cuenten estas cosas y la educación esté como está. Pero ese es otro tema que si entramos en él no vamos a salir nunca. Raúl, muchísimas gracias. Oye, esto es apasionante. Nada, no, gracias a ti por la oportunidad de estar aquí contigo y con tus oyentes en tu programa. Y la verdad, yo siempre digo lo mismo. Hemos hablado de oficios, hemos hablado de autómatas, y a mí me gustaría acabar con una frase del tema de los autómatas, ¿no? Baba Ganga, esta profetisa, dijo que en el año 2111 todos los seres humanos seríamos robots, ¿no? Espero que no acierte, como no acertó en otras de sus profecías, porque al final hay un tema que nunca jamás podrán replicar la robótica, ni los robots, ni los autómatas. Y es la capacidad de asombro, la capacidad de quererse, la capacidad de estimar, ¿no? La capacidad de abrazarse, la capacidad de sentir, ¿no? Yo creo que eso es única y exclusivamente de los seres humanos, ¿no? Así que quedémonos con eso y desde aquí, nada, agradecerte estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias, David. No, gracias a ti. Yo recuerdo historias sobre astrofísicos, el avance de la ciencia en general, cuando han ido tan adelantados o cuando aparece alguien tan adelantado que termina sufriendo
pues un abandono social brutal por sus propios compañeros que no son capaces de ver lo que tienen delante. Y así nos pasa. Pero amigos, no os dejéis nunca de preguntar y de aprender y de cualquier asunto. Estos oficios de los que nos ha hablado Raúl hoy son parte de nuestra vida, parte de la vida de nuestros padres, de sus padres y de los padres de sus padres. Muchas cosas que decimos, que hablamos, que no le damos importancia a día de hoy, vienen de todas estas historias. Raúl, muchas gracias, estamos en contacto, espero que te lo hayas pasado muy bien y poco más, a ser feliz. Nada, muchas gracias a ti, he estado súper a gusto y nos volvemos a encontrar para volver a hablar de esos autómatas que nos hemos quedado ahí con la miel en los labios. Nos vemos pronto. Muchas gracias, hasta ahora.